En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidos, muy buenos días, muy amables por estar con nosotros, acompañarnos a transitar el universo informativo nacional e internacional, siempre bien temprano en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, hay informaciones en la diversidad, ¿no?, de la agenda que tenemos para presentarles a todos ustedes, pero hay una en particular que con ella iniciamos en el día de ayer nuestro registro informativo, que como era de esperarse, tiene un segundo día con mayores elementos que van surgiendo e irán surgiendo muchos más. De acuerdo al pronóstico, no solo de las conjeturas, por las cosas que comienzan a conocerse, sino también porque la propia voz oficial, en este caso el Ministerio Público, que está desarrollando una investigación para preparar imputaciones, señala, así lo dijo su titular ayer, que muy probablemente habrá nuevas detenciones vinculadas a estos casos de corrupción, que son diversos por lo demás. Bueno, empecemos con el relato. Lo que se destaca fundamentalmente, lo que hizo más ruido mediático en el día de ayer, la renuncia del ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, en este caso para que, y además quien era el vicepresidente del área económica, ¿no?, en el gobierno, o que por lo menos manejaba, no la totalidad, pero sí parcialmente el tema económico y petrolero. Pero en todo caso, él renuncia para dar espacio a las investigaciones, para que se profundicen, para ofrecer la información que sea necesaria, según dijo, y desde luego también para que se investigue. Por lo menos es lo que dice, digamos, la publicación en redes sociales, donde formaliza el anuncio de que se retira del Ministerio del Petróleo. Nicolás Maduro, posteriormente, se reunió con el Buró Político Ampliado, o el Buró Ampliado del Partido Socialista Unido de Venezuela, para presentar la información que maneja y ofrecer, pues, detalles sobre lo que ha sido esta iniciativa que surge ahora y impacta a nivel de la opinión pública, pero que tiene antecedentes porque, de acuerdo a lo que él mismo dijo, desde el año pasado había un seguimiento sostenido y probablemente aún más antes de octubre del año pasado, que fue la fecha que ubicó, sobre lo que estaba ocurriendo, irregularidades que se presentaban en el manejo del dinero y de la exportación de petróleo a través de mecanismos que se utilizaron por medio de empresas fantasmas, al parecer, para vender el crudo venezolano por el hecho de las sanciones, por el tema de las sanciones que tenía o que limitaba la venta del petróleo nacional. Entonces, bueno, se buscaron empresas fantasmas, no cancelaron las deudas, el dinero desaparecía, cuentas por cobrar, según se ha dicho, pero falta mayor precisión y falta una información oficial que no será ahora, sino a posteriori, que seguramente será la definitiva. Pero lo cierto es que Maduro relataba que había mafias dentro de la industria petrolera venezolana que las están enfrentando. Van con todo, o vamos con todo, decía Maduro, para acabar con estas mafias que se han apoderado, bueno, del dinero del pueblo venezolano, según argumentaba, en esa intervención ante este buró ampliado. Detalles ofreció también. Se refirió al tema judicial, importante en ese sentido, porque hay dos jueces, digamos, de jerarquía detenidos por hechos supuestos o presuntos de corrupción. Ya tendremos que conocer mayores detalles, cómo entran en este entramado, digamos, de irregularidades estos jueces. ¿Recibieron o no recibieron dinero? Y si lo recibieron, ¿por qué recibían el dinero? Eso hay que esperar una información más clara y definida en ese sentido. Pero eran dos jueces prominentes. Uno, el presidente de la Corte Judicial Penal de Caracas, que llevó casos importantes, sobre todo con la oposición venezolana, y otro juez también que manejaba una corte que tenía vinculación con el terrorismo. Entonces también está detenido.
Bueno, entrará, como lo anunciaba Maduro, seguramente un proceso de reestructuración de carácter judicial, como también con PDVSA. En el caso, por ejemplo, del alcalde de Las Tejerías, se lamentaba Maduro sobre el hecho insólito de tener vínculos estrechos que tenían un seguimiento desde hace tiempo con bandas criminales, fundamentalmente con la banda del llamado El Conejo, bueno, y otros más. En ese sentido, se le venía pues realizando un rastreo, como llaman a veces en el argot policial, a esta persona y bueno, me imagino que también muy impactado no solamente él, sino también, bueno, los venezolanos que dicen, bueno, este alcalde, precisamente en ese sitio de la tragedia, uno que aparecía siempre en los medios de comunicación, que aparecía al lado de Maduro, cuando el tema de la tragedia, bueno, ese está preso por esta situación. Se pronunciaron también ayer en favor de las iniciativas que toma el gobierno, la investigación y detención. No todos están presos, por cierto, no todos, algunos al parecer se han dado a la fuga. Bueno, se pronunciaron ayer el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República y, como decía en la apertura, el fiscal Ted William Saab decía que se profundizarán las investigaciones y que muy probablemente vendrán otras órdenes de captura y serán detenidas algunas otras personas dentro de ese espectro tan amplio de casos de corrupción que ha pues denunciado y que sobre los mismos ha venido actuando la Policía Anticorrupción y el gobierno como tal. Hay también, al parecer, una juez detenida el fin de semana. Bueno, está detenido el diputado Ukbel Roa, quien además fue ministro de Educación Universitaria. Anoche corría el rumor de la detención de un exgobernador del estado Sucre. No hay confirmación en ese sentido, no se sabe si es cierto. Vinculado a una red muy extraña de negocios y otras cosas más. Entonces, incluso hablan hasta de una red de prostitución, en fin. Bueno, esto es mucho más complejo de lo que uno puede imaginarse, con desbordamientos y usos de yates, aviones. Hay que esperar información oficial en ese sentido para confirmar. Bueno, el tema de constructores que han sido detenidos, constructores que no solamente participaron en la edificación de enormes torres en la urbanización Las Mercedes del municipio de Baruta, sino también algunos de sus socios, pero también digo, Osumo, que estuvieron presuntamente vinculados a un negocio de muelles con Petróleos de Venezuela. Bueno, es que son tantas las personas entre las que están presas y están detenidas. También hay 2 militares, un vicepresidente de comercialización, un militar, Antonio Pérez Suárez, es el nombre, si mal no recuerdo, y otro militar más, vinculados a estos negocios de esta venta de petróleo, de ese dinero desaparecido, que por ahora se fija en 3.000 millones, pero pudiera ser una cantidad mayor. Bueno, estar pendientes, hacer seguimiento informativo es lo que podemos hacer por lo pronto. Pero de verdad que es decepcionante, frustra, es una vergüenza tremenda en la situación en que pues se encuentra una industria tan prominente como la petrolera, que está en proceso de decadencia desde hace tiempo, y encima le pasa ahora un nuevo elemento más, se le suma un nuevo elemento más de corrupción. Bueno, seguimos. Hay otras informaciones en la carpeta de trabajo. Este es el caso del SAIME, atención. Ayer el presidente del SAIME, Gustavo Vizcaíno, anunció que ya no se va a solicitar, que fue un error, el pedir la carta de residencia para que usted, dentro del nuevo sistema SAIME, solicite su cita para pasaporte o cédula de identidad. Bueno, tienen que aclararse algunas otras dudas, pero es un buen paso, por lo menos es un buen paso, porque esto enredaba todo, confundía a la gente, irritó a muchas personas. En fin, carta de residencia para sacarse un documento de identificación, bueno, todas esas cosas. Pero bueno, ya lo saben, esto ya no va a estar, se retiró del sistema. Por cierto, esto es una noticia muy importante, Vizcaíno anunciaba que vienen 50.000 o más máquinas para la elaboración de los pasaportes. Se van a acabar las colas, fue su pronóstico. Ojalá, se le agradece. Las colas para pasaportes y también, bueno, imaginamos que las colas para las cédulas de identidad. Continuamos. Bueno, otros temas. Mañana
los trabajadores del sector público, por lo menos la dirigencia gremial así lo ha anunciado, de diversos matices, de la salud, de la educación y de otros, van a lo que llaman la toma de Caracas. Se van a concentrar en la Plaza Caracas para reiterar su petición de que se les haga una corrección salarial justa y que además se firmen los convenios colectivos que están pendientes. Entonces, mañana, 22 de marzo, movilización y toma de Caracas, según anuncian los dirigentes gremiales del sector público venezolano. Bueno, vamos al tema político. Ayer la Comisión Nacional de Primarias, que es el organismo encargado de preparar y organizar esta cita electoral del 22 de octubre para escoger un candidato unitario de los opositores, de los que giran alrededor de la plataforma unitaria, anunció que se nombraron ya, se conocerán luego los nombres, los integrantes de las 24 comisiones regionales que habrán de prepararse para organizar ese evento y esa cita a la que nos referimos, ¿no? Entonces, bueno, seguramente en el día de hoy o en los próximos días se conocerán quiénes son los titulares. Son 5 y los suplentes, que también serán 5 en cada una de las 24 jurisdicciones del país. Seguimos. Vamos con el tema costo de la vida. De acuerdo a una información que ofreció ayer el Observatorio Venezolano de Finanzas, lo que llaman la canasta de supervivencia o la canasta de subsistencia, que es semanal, se ubicó la pasada semana en $25,34, $25,34, que serían aproximadamente 615 bolívares con 50 céntimos. Eso la semana pasada. Hay una serie de productos que están dentro de esa canasta de supervivencia y es, digamos, el registro del seguimiento es semanal. Temas internacionales. Bueno, se reunieron ayer en Moscú. Xi Jinping visita a Rusia, se reunió con Vladimir Putin. Son muy generales las informaciones que se dieron allí, se reunieron, en fin, conversaron de la situación, evidentemente, de la guerra, el contexto mundial, hubo luego, a posteriori, una cena o almuerzo, en fin, una comida para el visitante Xi Jinping, y ya comenzarán a conocerse algunas otras cosas. Ayer, por cierto, también desde Rusia se conocía que se ha abierto, imagínense esto, un proceso o una averiguación penal contra Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, y también otros jueces de este organismo. Rusia no pertenece a la Corte Penal, pero el tema es controversial porque recuerden que la Corte Penal Internacional ordenó un registro u orden, registro de captura contra, Vladimir Putin, por todos estos hechos de violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La respuesta rusa es que se ha acusado a un inocente y que hay una manipulación perversa detrás de todo esto y que por lo tanto ellos son los que van a averiguar penalmente y van a abrir investigación con carácter penal a Karim Khan y a otros jueces de la CPI. Bueno, otra información, pero es de este hemisferio, en este caso nos vamos al Ecuador, donde la Asamblea Nacional de ese país aprobó la investigación de Guillermo Lasso, presidente. Hay una serie de hechos irregulares que ellos consideran que se han cometido en el ejercicio de la presidencia y entonces ahora una Corte Constitucional en 6 días determinará si se le puede juzgar o no. Nos vamos a los deportes. Bueno, Japón dejó en el terreno a México y disputará hoy la final del Clásico Mundial del Béisbol con transmisión de Televen. Se enfrentarán entonces a los Estados Unidos, o se enfrentará Japón a los Estados Unidos. Tremenda final la de hoy, sobre las 7 y pico de la noche, 7:30 creo, de la noche la transmisión, así que pendientes. Y si hablamos de fútbol, nos encontramos con que sigue la polémica sobre el arbitraje del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona el domingo, la polémica sobre el gol que le anularon a Asensio del Real Madrid y la parcialización, al parecer, para muchos evidente, de los árbitros y del VAR con el equipo de Cataluña. Bueno, vamos al complemento de estas informaciones con otras notas y trabajos que ha preparado el equipo de periodistas del noticiero de Televen. Comencemos con el sector privado.
Bueno, la industria venezolana registró crecimiento de 14,8% en 2022 según Conindustria. Vamos con el tema, digamos, es un tema importante de alta sensibilidad, el síndrome de Down. Este 21 de marzo el mundo celebra el Día del Síndrome de Down. En un trabajo de nuestro compañero Gerti Monseguilemán conoceremos cómo ha avanzado en Venezuela la inserción de estas personas dentro del contexto social. Otro tema de salud, nuestro reportero Manuel da Silva nos trae un reportaje especial sobre el mal de Chagas y su avance en países de América Latina. Nota internacional, nueva masacre en Colombia deja al menos 5 fallecidos. En el tema de la entrevista conversaremos con el diputado Juan Carlos Palencia, miembro de la Comisión de Integración y Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional. Y concluimos con arte y espectáculos, uno de los temas. El príncipe Harry intenta ganar sin juicio caso por difamación. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. De inmediato vamos a presentar los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, siempre nuestra ronda por las corresponsalías, posteriormente la información internacional y sus titulares, lo que siempre se suma a la mesa de trabajo, información del tiempo y también lo que ustedes envían por redes sociales. Gaudi y Ricardo con ustedes, buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 21 de marzo de 2023. Todo el equipo está listo para recorrer junto a ustedes las informaciones más destacadas de este día. Ya Carlos Fernández nos ofreció un abreboca de todo lo que es noticia en este martes. Ricardo Salmerón, ¿cómo amanece usted? Yo muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno por su casa. Bien, ¿y por la suya? También. Ah, qué bueno, me contenta. No, es más allá de eso. No, dejémoslo hasta ahí. La gente puede empezar otra cosa. Amigos, saludos a todos en casa. Comenzamos la mañana de este martes, pues, a hacer la revisión, como siempre, de las informaciones que están en los diarios que circulan a nivel nacional. Comenzamos. De inmediato. Adelante. Y lo hacemos con la portada digital del diario 2001. Ellos abren con este tema que seguramente se va a repetir en toda la prensa nacional e internacional. Dice, escándalo en PDVSA pica y se extiende. Reseña el sumario que el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, renunció este lunes a su cargo para facilitar las investigaciones abiertas por presuntos hechos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela. También se produjeron las detenciones del jefe de la SUNACRIP, 2 jueces y un empresario. El presidente de la República aseguró que el alcalde de Las Tejerías tenía vínculos con la banda delictiva de El Conejo. Más abajo, con este mismo tema tiene que ver el titular, Nicolás Maduro llama a enfrentar y desmantelar a las mafias. Otro tema que se destaca en esta portada de 2001, repotenciarán bolsas del CLAP con 4 productos más. Más abajo, sin carta de residencia darán la cédula y el pasaporte. Información que se dio a conocer el día de ayer. Y en el tema internacional tenemos fotografía, dolor y muerte en Ecuador. De los 13 muertos confirmados, 3 mujeres fallecieron aplastadas al derrumbarse la casa de bloques y madera donde estaban en un poblado pesquero en la región costera sacudida por un potente sismo de 6.5. Amigos, vamos a revisar ahora la portada digital del diario El Universal. Dentro de sus titulares está la situación que se vive en torno a las investigaciones que se realizan por los hechos de corrupción dentro del Ministerio de Petróleo, pero también destacan otras informaciones. Banco Interamericano de Desarrollo pronostica un difícil año 2023 para América Latina. Prevé que el crecimiento en el continente americano y el Caribe sea apenas de 1%. Seguimos con más temas económicos. Intercambio comercial colombo-venezolano se ha reactivado en 40%. Revisamos ahora información que tiene que ver con la ciudad de Caracas y en este caso los accesos al Parque Nacional El Ávila están restringidos según lo que se señala acá y esto pues al llegar la época de sequía el Parque Nacional El Ávila sufre tras los constantes incendios, es por ello que un tribunal decretó protegerlo a través de medidas preventivas ambientales. Hay otras informaciones también presentes en esta portada, tienen que ver con el ámbito de arte y espectáculo. Fíjense que Sharon Stone denuncia que perdió la mitad de su fortuna, esto a causa de la quiebra de los bancos Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Y en el caso de Gerard Piqué, pues él dice que no va a hablar de la ruptura. Sus declaraciones textuales fueron: no voy a opinar, no me apetece, esto en relación a la separación de la cantante Shakira.
Bien, vamos ahora a compartir con ustedes la portada digital del diario El Nacional para este día. Por supuesto, se hace reseña de todas estas investigaciones por presunta corrupción en PDVSA, de la renuncia del exministro de Petróleo Tarek El Aizami. También se repasa por acá, la carta de residencia ya no será requisito para solicitar la cédula y el pasaporte, información que ya reseñaban otros diarios. Más abajo, Rusia abre investigación contra jueces de la Corte Penal. Dice que la respuesta de Moscú a la orden de arresto a Vladimir Putin fue abrir su propia investigación contra la justicia internacional con el argumento de que el Tribunal de la Haya, con Karim Khan a la cabeza, inició un procedimiento personal contra una persona notoriamente inocente, destaca esta información. Más abajo, el UBS absorbe Credit Suisse con la esperanza de evitar una debacle en los mercados. También se reseña papa caliente entre Chile y Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Klaveren, reconoció dificultades para que Venezuela acepte personas expulsadas de su país. Destaca también El Nacional en su portada digital. El Vaticano cerró su embajada en Nicaragua ante asedio de Daniel Ortega. Más abajo, se necesitan más de 10 millones de árboles para recuperar el Parque Henry Pittier. Esto en Información Nacional. Vamos ahora con la portada del diario Últimas Noticias, titular principal. Vamos con todo, caiga quien caiga. Son palabras que corresponden al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien anunció la reestructuración de PDVSA al más alto nivel. El mandatario presidió una reunión de trabajo con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela en la que se evaluó la primera etapa de la nueva ofensiva contra la corrupción. Tengo la absoluta voluntad y decisión de ir hasta la raíz misma para desmembrar estas mafias. Pasamos a otros temas. Estuvo de visita en el país el presidente de la República Saharaui. El presidente Brahim Ghali realizó este lunes una ofrenda floral ante el sarcófago del libertador Simón Bolívar, esto en el Panteón Nacional. Seguimos con temas internacionales. Está acompañado de una gráfica. Rusia y China se dan la mano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo un encuentro con su homólogo chino Xi Jinping, que llegó en la mañana de este lunes a Moscú en una visita de Estado. Durante la reunión, el presidente Putin resaltó el sistema económico y político de China como uno de los más eficientes del mundo. Otros temas internacionales. Ecuador admitió juicio contra Guillermo Lasso. El caso pasó a manos de la Corte Constitucional, que decidirá en 6 días. Y nos vamos a Francia. Macron sobrevive por un pelo a voto de censura. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario Meridiano. Saben ustedes, es especialista en la materia deportiva. Dedican totalmente esta portada al béisbol. Dice Luzardo en acción. Luego de su estancia con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, el estelar lanzador criollo estará en la lomita con los Marlins de Miami frente a Astros de Houston en los Juegos Primaverales. También se destaca con fotografía, USA Japón por la gloria. La selección asiática deja en el terreno a México para jugar hoy la gran final frente al seleccionado norteamericano y baile con los Tigres. Dice, el estadounidense buscará llevar a los bengalíes a un nuevo título en la pelota criolla, meta que no logran desde la 2015-2016. ¿A quién le va entre Japón y Estados Unidos? Caramba, caramba. Está que difícil. Gane el mejor. Que gane el mejor, sí. Está difícil. Sin duda alguna, sí, señor. Bueno, le íbamos todos a Venezuela. Es así. Amigos, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Pero antes de la pausa les vamos a informar que al menos 5 sobres con pendrive cargados con explosivos fueron enviados a periodistas. Esto ocurrió en Ecuador. Uno de ellos sufrió la detonación del artilugio, aunque sin causarle heridas graves, informó el ministro de Interior Juan Zapata. Aún se investiga quién está detrás de esta acción que fue calificada por las autoridades de terrorismo. Bueno, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país en el estado Zulia con la portada de Versión Final.
Extorsionadores matan a esposos en San Francisco. La joven tenía 4 meses de embarazo. El atroz crimen ocurrió la madrugada de este lunes 20 de marzo en el interior de la Villa Lago Sur. Diagonal al Materno, la pareja cerró su local de comida rápida, la Cocina de Dios, a las 2 de la mañana y se fue a su casa. Habían sido amenazados por delincuentes de La Cañada. Hay temas políticos. Diosdado Cabello dice: en la revolución no tienen espacio los corruptos. Un reportaje especial sobre la diáspora señala que la selva del Darién, una pesadilla de muerte y violaciones para los migrantes. Revisamos también otros temas políticos. Pérez Vivas: mientras unos jerarcas saquean, sigue creciendo el hambre y la miseria en Venezuela. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario La Calle, que circula en el estado Carabobo. Tarek El Aizami renunció tras escándalo con PDVSA, principal titular. Luego tienen Julio Fuenmayor, anunció programación para celebrar los 468 años de Valencia. Además, Seguro Social anunció que pago de pensión de abril se hará hoy. También se destaca en esta portada digital de La Calle: detenidos 2 policías por robar a mano armada en Aragua. Bolsas CLAP traerán 4 productos nuevos libres de gluten y aditivos. También se reseña: se necesitan $25 a la semana solo para llegar a la canasta de supervivencia. Además tenemos en el tema internacional 5 fallecidos y 14 heridos en fiesta al aire libre en Barranquilla. En el tema deportes, Messi desata la locura con Argentina. La Pulga llegó a Buenos Aires para disputar 2 partidos amistosos frente a Panamá y Curazao. Y en el tema arte y espectáculos, dice: exnovia demanda a Bad Bunny por $40 millones. Ah, caramba. Una cosita. Un sencillito. Amigos, vamos con la portada ahora de Yaracuy al día. No hace falta decirles dónde circula, pero se los recuerdo: en el estado de Yaracuy. Maduro acepta renuncia de la Aizami y exige desmantelar mafias. Sigue escándalo por trama de corrupción en sectores estratégicos. Hay otros temas políticos. María Corina Machado visitará a la entidad yaracuyana. Por acá señalan que Guaidó se pronunció con relación a este tema de la presunta corrupción en PDVSA y dice lo siguiente: perdieron $3.000 millones en una semana. La gráfica principal dedicado a los artesanos yaracuyanos, y es que con una exposición, actos culturales y entrega de reconocimientos homenajearon ayer a los artesanos del estado en el Museo Carmelo Fernández en San Felipe. Bueno, ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. El día de hoy vamos a iniciar este recorrido en el estado Cojedes. Allí está nuestra compañera María Bolívar. Adelante, María. Buenos días. En el estado Cojedes, 2 sujetos fueron detenidos por la Policía Regional por transportar 2.000 litros de gasoil de manera ilegal. Este procedimiento se realizó en el punto de atención al ciudadano ubicado en las galeras del Pau. Se pudo conocer que los detenidos, identificados como Ramón Solórzano, de 36 años, y Carlos Zabaleta, de 38, viajaban a bordo de un vehículo marca Ford tipo plataforma con contenedores de diferentes tamaños donde transportaban el combustible. Sí, muy buenos días. Amanecemos desde la isla de Margarita informándoles que vecinos de las urbanizaciones del Valle del Espíritu Santo en el municipio García reportan que el agua que les está llegando desde el pasado fin de semana está fétida con un olor a cloaca insoportable. Hacen un llamado a la Hidrológica del Caribe para que haga los estudios correspondientes al recurso hídrico que podría contener coliformes fecales y generar problemas de salud en los vecinos de esta comunidad, así como al resto de los habitantes del estado Nueva Esparta, quienes también han reportado este tipo de insalubridad. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenos días. El cementerio San José de la ciudad de Maracaibo, ubicado en plena área metropolitana de la capital zuliana. Quienes tienen familiares o los familiares de quienes están sepultados allí están solicitando de la alcaldía un plan de mantenimiento debido a que por el follaje y por la maleza que está presente en el Camposanto, estos tipos de trabajos no se hacen tan frecuentes.
Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, pero por allí lo veía corriendo mirando la hora, así que compártala, por favor. Son las 6:36 de la mañana. En la próxima parte venimos con la prensa internacional, el reporte del tiempo y también algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Los dejamos con fotos de los ejercicios militares liderados por el norcoreano Kim Jong-un, quien personalmente dirigió lo que sería la respuesta de su país ante un posible ataque nuclear. La acción supuso el disparo de un misil balístico equipado con una falsa cabeza nuclear. La información fue dada a conocer por la agencia estatal norcoreana KCNA. Iniciamos la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en Perú con la portada del Expreso. Acá ellos reseñan un escándalo que hay en el seno de la Policía Nacional. Mandaba en la Policía Nacional Peruana, es el titular principal. Hablan de un señor al cual identifican como el Español, quien junto con Pedro Castillo, quien es el expresidente de esa nación, querían desaparecer la Policía Nacional y crear la Policía Nacional Militarizada del Pueblo, que iba a depender directamente de la Presidencia de la República. Se señala que el gobierno destituyó entonces al comandante general de la policía, Raúl Alfaro Alvarado, por los vínculos que tiene con este sujeto que llaman el Español. El nuevo comandante general es Jorge Luis Angulo Tejada. Veamos qué trae la portada del diario El Salvador, que por supuesto circula en El Salvador. Ellos abren con este titular: Arena, que es el partido Alianza Republicana Nacionalista, 2 puntos. La seguridad no se come. Dice el presidente del partido de oposición, dijo en entrevista que la seguridad no pone más billetes en la bolsa. Tienen una gran fotografía, dice prevención, el Ministerio de Obras Públicas invierte 17 millones en obras de mitigación, como la reparación de esta cárcava en Bosques de La Paz. Vamos a revisar ahora la portada de El Guerrero. Este periódico es mexicano. Uno de sus titulares informa que un grupo criminal atacó a militares en la sierra de Coyuca de Catalán. En el ataque a balazos, 2 soldados murieron y 5 civiles resultaron abatidos. También se informa que continúa la búsqueda del servidor de la nación que desapareció en el pueblo de Taxco, Delgado Federal. Acá se señala que la familia del mismo envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle que extienda las acciones para la localización de este joven. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Los Andes, Apure, Amazonas, Sucre y nuestro Esequibo. Maracay estará totalmente soleado, temperatura mínima 15 grados centígrados y máxima 27. La Asunción, parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 26. Puerto Ayacucho, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 32. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Amigos, empezamos con una denuncia que hace uno de nuestros seguidores. Él nos escribe y nos dice que algunos sectores de San Martín y Artigas, acá en Caracas, se encuentran sin luz desde ayer a las 5 de la tarde. Este mensaje llegó hace una hora aproximadamente. Nos escriben desde la tercera etapa, calle 8 de Coro, Estado Falcón. Hacen un llamado a Corpo Elec Falcón para que venga a atender los casos que están activos a través de la aplicación VENAP. Por acá nos recuerdan la situación que se está viviendo en la urbanización Kennedy, parroquia Macarao, donde al menos 100 familias están afectadas por la suspensión del servicio telefónico de CanTV. Saludos que envía Luis Pinto. Enrique Manía dice: lindo amanecer viendo el noticiero Televen, súper mejor, buena vibra. Por acá nos envía la señora Ana, esta guacamayita caraqueña, se está desayunando allí un camburcito, como ustedes pueden observar. Y finalizamos con Luis Pinzón, quien nos escribe desde La Urbina y dice: ya Hidrocapital nos puso el agua, agradecidos a Televen por la gestión, saludos. Bueno, qué alegría que tuvo respuesta esta denuncia. Agradecemos, por supuesto, todos los mensajes que ustedes hacen llegar a nuestras redes sociales. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte?
Pues bien, vamos a tener una reseña importante, ¿no?, de la nota y de la información que más en este momento pues tiene relieve dentro de los medios de comunicación venezolanos, también con repercusión internacional. Los hechos de corrupción. Recapitulemos. Ayer, renuncia del ministro del Petróleo, se puso la orden para la investigación, dijo que sumará información que pudiera poseer para continuar la investigación sobre esta trama que involucra a personas que estaban en la directiva de Petróleos de Venezuela, también involucrados en otros casos, gente del mundo judicial, alcaldes, se habla de un gobernador detenido, hay un diputado que fue ministro de Educación también detenido, en fin, bien complejo este asunto. Ayer Maduro se refería a ello, vamos con todo, caiga quien caiga, así lo decía un titular de un diario oficial. Esa es la línea que planteó ante el Buró Ampliado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se habla de un exgobernador también que habría sido detenido anoche, no hay confirmación oficial en este sentido. Y bueno, ordenó Maduro la reestructuración de PDVSA. Apoyo del Tribunal Supremo de Justicia a las iniciativas. También se anuncia entonces remozamiento, renovación o reestructuración del Poder Judicial. Se pronuncia el fiscal general de la República señalando que es muy probable por el camino de las investigaciones que surjan más detenidos. Se pronunció también la Contraloría o el Contralor General de la República en apoyo a las decisiones que se han tomado. Detenidos, hay unos cuantos, otros al parecer se habrían dado la fuga, hay que estar muy pendientes y las informaciones en este sentido las iremos ofreciendo a todos ustedes a través de el noticiero de Televen. Bueno, noticias que también se suman en la agenda. El SAIME dice que cometió un error y retira dentro de su nueva estructura, digamos, o nueva plataforma, la solicitud de carta de residencia para obtener el pasaporte y cédula de identidad. Se agradece ello y ha habido en este sentido pues repercusión importante en redes sociales. Es una buena decisión en definitiva. Bueno, anuncian los gremios del sector público la toma de Caracas para mañana miércoles 22. Sectores de la educación, de la salud y otros en protesta por la situación salarial y el momento que están viviendo. Presionan para que se firme un nuevo convenio colectivo. También tenemos en el plano político que la Comisión Nacional de Primarias anunció que se nombraron titulares y suplentes de las 24 comisiones regionales que supervisarán y organizarán la cita electoral llamada primarias para el 22 de octubre de este año para escoger un candidato de los partidos que se agrupan alrededor de la plataforma unitaria, un candidato presidencial que disputará pues las elecciones en el 2024. Sigue la discusión sobre si el CNE debe apoyar o no debe apoyar. Bueno, tenemos también del Observatorio Venezolano de Finanzas la siguiente información. La canasta de supervivencia que la constituyen unos cuantos productos, cerca de 60 o un poco menos. Ellos hacen una medición semanal, se ubicó la semana pasada en $25 con 34, unos 615 bolívares por semana. Tema internacional, se reúnen en Moscú Xi Jinping, presidente de China, y Vladimir Putin. Se abre, por cierto, de parte de, digamos, el Poder Judicial de Rusia, una investigación penal contra Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, y también otros jueces. Adicional a ello, también tenemos que desde el Ecuador, la Asamblea Nacional aprobó una investigación por hechos supuestos e irregularidades en contra del presidente Guillermo Lasso. La Corte Constitucional definirá en 6 días si se puede juzgar o no al presidente de ese país. Bueno, en los deportes, la final hoy del Mundial del Béisbol, Estados Unidos-Japón. Japón derrotó a México en el día de ayer y se convierte en finalista. También una polémica que continúa en España sobre el arbitraje que consideran parcializado en el clásico del domingo, que fue entre el Real Madrid y el Barcelona, que lo gana el Barcelona 2-1. En el espacio de entrevista conversaremos con el diputado Juan Carlos Palencia, él es miembro de la Comisión de Integración y Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional. Y luego, siempre al final, arte y espectáculos. Y al regreso, Luzmila y Adrián Barros con las informaciones. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Carlos, compañeros. Ya estamos listos desde este lado del estudio para llevarles a ustedes los detalles, por supuesto, de todas las informaciones más destacadas que tienen lugar hasta este momento. Adrián, ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luzmila. Espero que tú también.
Amanezcan Así es, muy bien, muy buenos días, señores televidentes, compañeros, como siempre un placer saludarles a esta hora de la mañana. Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía, propuesto en 1999 por la UNESCO como forma de conmemorar una de las formas más preciadas de la expresión e identidad del ser humano. Bueno, nos vamos a la pausa, pero al regreso les tendremos entre las informaciones destacadas que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió su visita a Venezuela. Esto y más a la vuelta. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que investigará a fondo los casos de corrupción para llegar a su origen y desmantelar las mafias recientemente descubiertas. Y que personalmente he llevado adelante con la colaboración activa de la Fiscalía General de la República y de todos sus órganos. Hemos llevado, pues, con la presencia activa del alto mando político de la Revolución Bolivariana, activa y unida. Y hemos dado este primer golpe, poderoso golpe, a las mafias. Y tengo la absoluta voluntad y la absoluta decisión de ir hasta la raíz misma para desmembrar todas estas mafias que hemos descubierto con las manos en la masa. El primer mandatario nacional confirmó que el alcalde del municipio Santos Michelena del estado de Aragua, Pedro Hernández, se encuentra vinculado con la organización criminal El Conejo. Esta información ha corrido. El alcalde de Tejería, bueno, que está comprobado plenamente en las investigaciones sus vínculos directos con la banda del criminal, del asesino, alias El Conejo. Sus vínculos múltiples, sus negocios. Una cosa increíble. Ya estuvimos en las Tejerías atendiendo a nuestro pueblo. Todos nos fuimos para allá. ¿Y quién iba a pensar que aquel que nos ponía la cara sencillamente por detrás, cuando se daba la vuelta, estaba coordinando con uno de los criminales más buscados, enemigo público número 1 de la paz y la estabilidad del pueblo aragoño? Finalmente, el presidente Nicolás Maduro aseguró que continuarán desarrollando estrategias para hacer frente a la corrupción, al tiempo que instó a la población venezolana a estar alerta y denunciar los hechos ilícitos. Y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que hay nuevos detenidos vinculados a la presunta trama de corrupción dentro de la compañía estatal Petróleos de Venezuela. El fiscal indicó que hasta el momento se contabilizan 6 detenidos relacionados a estos casos. Además, señaló que no descarta más aprehensiones a medida que avancen las investigaciones. Precisó que en medio de estas averiguaciones se han llevado a cabo diversos allanamientos e incautaciones con el apoyo de la Policía Nacional Anticorrupción y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. En este sentido, sostuvo que durante su gestión se han develado 27 tramas de corrupción dentro de PDVSA que han dejado a la fecha unos 200 detenidos. Entre tanto, el ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, presentó este lunes su renuncia al cargo. A través de su cuenta en Twitter, El Aissami afirmó que la decisión tiene como propósito apoyar y acompañar todo el proceso de averiguaciones ordenado por el presidente y el Ejecutivo Nacional, así como señalar estar a la disposición del Partido Socialista Unido de Venezuela para respaldar las iniciativas tomadas por el presidente Nicolás Maduro. La acción surge luego de que la División contra la Corrupción de la Policía Nacional detuviera a funcionarios que estarían incursos en presunta malversación de fondos. Y el Gobierno Nacional ordenó la reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, SUNACRIP, mediante decreto número 4788 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6739. La acción surge luego de la detención de José Ramírez, jefe de esta instancia gubernamental, quien presuntamente está inmerso en hechos de corrupción. Mientras tanto, se designó una junta reguladora encabezada por Anabel Pereira Fernández, 3 directores principales
Héctor Andrés Obregón Pérez, Luis Alberto Pérez González y Julio César Mora Sánchez, además de 5 directores suplentes. Por su parte, el Contralor General de la República y presidente del Consejo Moral Republicano, Elvis Amoroso, designó a los directores generales de control de este órgano del Poder Ciudadano para cooperar en las acciones emprendidas por las autoridades venezolanas. Es deber de todas las instituciones del Estado venezolano desarrollar una batalla frontal contra las diversas formas de corrupción que atentan contra el patrimonio del pueblo venezolano. Amoroso respaldó las medidas tomadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para depurar la administración pública de funcionarios presuntamente vinculados a hechos de corrupción. El Contralor General repudió que los trabajadores del servicio o al servicio del Estado utilicen el patrimonio nacional para enriquecerse de forma ilícita. Mientras tanto, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó de ejemplarizante las medidas tomadas por el gobierno nacional frente al presunto caso de corrupción donde se habría generado el desfalco de 3.000 millones de dólares. Afirmó que el Estado venezolano actuará ante cualquier hecho delictivo que se presente sin importar quiénes estén involucrados. Los corruptos no tienen espacio en la Revolución Bolivariana. No hay espacio para las componendas, no hay espacio para los negociados. Aquí hay espacio para defender esta patria. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene ojo, oído, olfato, tacto en cada rincón de Venezuela para ir enterando de estos casos. Y el que incurra en algún hecho delictivo, que sepa que no va a tener defensa de parte nuestra. Al contrario, todo lo que podamos ayudar para que le caiga todo el peso de la ley, lo haremos desde aquí, desde este partido. Cabello se refirió al caso del alcalde del municipio Santos Michelena en el estado de Aragua, Pedro Hernández, quien estaría vinculado a supuestos grupos criminales. Aseguró que las autoridades tomarán las acciones pertinentes a este caso. Un funcionario público, una persona que haya sido electo con los votos del pueblo, no puede tener amigos en grupos delictivos. No puede ser parte de grupos delictivos. Caiga quien caiga, nosotros lo vamos a enfrentar. No nos importa, en este caso, las consecuencias, porque tenemos muy claro el camino de lo que nosotros tenemos que hacer. Cabello sostuvo que el gobierno nacional mantiene una lucha constante contra la corrupción y los antivalores en el país, al tiempo que rechazó las críticas de la dirigencia opositora tras asegurar que carecen de moral para hablar de hechos ilícitos. Bien, hacemos con eso una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más información. No se aparte de allí. Este 21 de marzo el mundo celebra el Día del Síndrome de Down. En los últimos años Venezuela ha avanzado en la inserción a la sociedad de estas personas. Hay reportes de mejores profesores de educación especial, más empleos y menos discriminación. El siguiente es un reportaje de Harley Monse-Guilleman. Atentos, respetuosos, responsables, amorosos. Estos son tan solo algunos de los calificativos para las personas con síndrome de Down. Hoy, muchos celebran su día con la vista de una sociedad menos excluyente. Estamos transmitiéndole a las personas la importancia de estos grandes seres humanos que lo que requieren es apoyo y respeto. Y entonces eso se ha ido permeando. Les presento a Andrea. Ella tiene 37 años y es reconocida como la líder del salón. Quiero que ellos canten con nosotros en talento, con evolución musical. Desde pequeña recibió las terapias correspondientes y estudió en un colegio de educación regular. Esto sirvió para que tanto ella como sus compañeros entendieran que no todos los seres humanos son iguales y, aunque hay quienes presentan condiciones especiales, todos deben ser respetados. Al hablar de prácticamente los últimos 40 años hemos avanzado bastante porque hay más educación, hay más información. Estos espacios, los medios de comunicación,
son también muy valiosos. La inteligencia es otra palabra que define a las personas con síndrome de Down. Aprenden rápido y tienen mucha destreza con las manualidades. Por eso también se ha abierto el campo laboral para quienes tienen esta condición que los hace muy especiales. Andrea es muy talentosa pintando. En días recientes mostró su talento a un jurado y ganó un premio sorpresa. Este es su logro y lo cuenta con mucha emoción. Yo me destaqué pintando un dibujo. Y el dibujo, bueno, el dibujo que yo hice, yo soy la protagonista del dibujo que yo mandé a la empresa de Core. ¿Y qué te vas a ganar? ¿Todavía no sabes cuál es el premio? No lo sé todavía. Que se respeten los derechos fundamentales de las personas con síndrome de Down sigue siendo una lucha constante en el mundo. Exclusión cero, su aceptación plena en la sociedad, que tengan más oportunidades escolares y laborales. Es la meta que quieren alcanzar las fundaciones que trabajan en pro de quienes padecen esta condición especial. Los expertos aseguran que criar desde el amor es un excelente paso para ir logrando poco a poco los objetivos. Harley Monseguilemán, Televen. Vamos con otro tema. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió su visita a Venezuela que tenía prevista para este lunes. Ambos presidentes tenían en agenda reunirse en el Palacio de Miraflores para evaluar el avance en las relaciones bilaterales luego de la firma el 17 de febrero en el puente Atanasio Girardot del acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial que busca impulsar la economía y mejorar los intercambios para combatir la ilegalidad en la frontera. El mal de Chagas es una enfermedad desatendida que actualmente afecta a millones de personas en América Latina. El número de infectados crece cada vez más. Por esto, la Organización Mundial de la Salud ha manifestado su preocupación y espera crear un plan para erradicar esta enfermedad en los próximos años. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre 6 a 7 millones de personas se encuentran contaminadas por el Trypanosomiasis humana americana, o como se le conoce, el Chagas. Su transmisión se da mediante un insecto llamado triatomino, o popularmente chipo. La vía de transmisión clásica es la vectorial. El parásito pasa a las personas a través de las heces del insecto depositadas en la piel o mucosa. Otra forma de transmisión es de madre a hijo durante el embarazo, las transfusiones de sangre, trasplante de órganos y la ingesta de alimentos contaminados. A la hora de hablar de Chagas es la prevención, porque el control del vector es algo que es fundamental. Si nosotros logramos eliminar o controlar la aparición de estos vectores, de estos triatominos, lograríamos erradicar, o sea, que no se produzca la enfermedad. Es importante saber también que no hay una vacuna. No existe una vacuna para esta enfermedad, simplemente la prevención, el control ambiental, la limpieza, o sea, tratar de eliminar todos aquellos sitios en donde se pueda alojar este vector. La enfermedad evoluciona en dos fases, la aguda y crónica, cada una con características clínicas y diagnósticos diferentes. Sin embargo, el 30% de los infectados desarrollan problemas crónicos cardíacos que acortan la esperanza de vida. El chipo le encanta las zonas en pleno, o sea, cuando hay oscuridad en la noche, las zonas iluminadas, le llama la atención la luz. Entonces, si nosotros decidimos prender la luz en la noche, o tenemos que prenderla por alguna razón, tratar de mantener las ventanas cerradas, porque justamente ellos penetran por allí, o sea, entran por las ventanas. Entonces, y de ser posible, y si no, apagar las luces de las ventanas, pero lo más importante es eso, mantener los sitios de la periferia de la vivienda lo más limpio posible. Aunque el epicentro de esta enfermedad se encuentra en América Latina, con el aumento de las migraciones y viajes internacionales, también se han empezado a detectar casos en Estados Unidos, Europa, Australia y Japón. Manuel da Silva, Televen. Conindustria afirma que el sector creció más de 14% en el año 2022 y estiman que aumentará entre 4 y 6% en 2023. Destacan que existen factores que impactan la producción nacional como los productos importados y los ilícitos aduaneros. Las cifras ya
definitivas y orientadas, la industria nacional logró crecer en el año 2022, a pesar de la desaceleración ocurrida en el último trimestre, en crecer en términos de unidades en 14.8%. El valor total de lo que es la producción nacional, logramos incrementarla en un 200%, bueno, es el valor de todo lo que se produjo. Picela precisó que esta cifra refleja los resultados de la encuesta de coyuntura industrial, donde destacó que son 6 los elementos que incidieron negativamente en la competitividad del sector privado durante este cuarto trimestre, como por ejemplo la competencia de los productos importados que lidera el ranking de esta lista. Los excesivos tributos se mantienen. La falta de financiamiento, la falta de disponibilidad, pero eso fue producto en el mes de noviembre y diciembre, que hubo cierta escasez, también la inflación subió y todo ello es puntual, es estacionario, no se mantiene. La baja demanda nacional, producto de lo que es el poco poder adquisitivo, sigue estando allí y resalta el nuevo, que es el que le mencionaba, y son los ilícitos aduaneros, lo que se llama como contrabando. El líder gremial indicó que las ventas subieron en un 48% en el sector industrial. El uso de la capacidad instalada se ubicó en 39,9%, donde los rubros más destacados son los equipos electrónicos, de informática y de óptica. Dentro del renglón de productos no metálicos encontramos cerámicas y vidrios como los más solicitados. El salario se mantuvo igual. Al no tener un nivel de producción mucho mayor o más elevado o una mayor utilización de la capacidad instalada porque se mantuvo, no tuvimos mejor remuneración en cuanto a nuestros trabajadores. Se mantienen en 170. De acuerdo con el estudio, el parque industrial venezolano requeriría financiamiento por el orden de los $5.000 millones para incrementar sus niveles de productividad, lo que generaría más empleo y mejor remuneración para los trabajadores. Vanessa Urbano, Televen. El director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Gustavo Vizcaíno, aclaró que la carta de residencia no formará parte de los requisitos para tramitar el pasaporte o la cédula de identidad. Vizcaíno indicó que el requerimiento del documento domiciliario fue un error y ya se eliminó del sistema. Señaló que solo se debe presentar la planilla de la cita para hacer el trámite. Detalló que la plataforma del SAIME incorporó una herramienta de autogestión para obtener la cédula, a través de la cual los usuarios podrán escoger en qué oficina desean realizar la diligencia, entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. El presidente del movimiento político Alianza del Lápiz, Antonio Ekarri, instó al gobierno nacional a informar quiénes son los funcionarios que estarían vinculados al presunto caso de desfalco a la nación por $3.000 millones. Presidente Maduro, usted está administrando los bienes de la nación y tiene que rendirle cuentas a un país empobrecido, arruinado, que está pasando hambre y necesidad, y tiene que explicarle quiénes están involucrados, con nombre y apellido, quiénes son los que están involucrados en semejante estafa a la nación. Ekarri recalcó que desde su partido también se han denunciado presuntos hechos de corrupción en los que habrían participado dirigentes de la oposición. Y no nos tiembla el pulso en el lápiz para haber denunciado a Luis Aquiles Moreno, a Tomás Guanipa o cualquiera de la parranda de sinvergüenzas que tiene la MUN. Pero también le exigimos a usted, diga y salga a decir quiénes son los sinvergüenzas que están detrás del robo de $3.000 millones en un país bloqueado, sancionado, y que además la ministra de Educación tiene la cachaza de decir que hay que poner por encima los intereses materiales, hay que superar los intereses materiales para irnos, y le pide a los maestros que sigan ganando $30. Ekarri dice que los $3.000 millones pudieron haber invertido en bonos de $300 para los casi 10 millones de venezolanos que componen las nóminas del Estado, como maestros, pensionados, empleados públicos y jubilados. El dirigente de Un Nuevo Tiempo en el estado Lara, Guillermo Palacios, pidió a la Fiscalía investigar las denuncias hechas en años anteriores sobre presuntos hechos de corrupción con diferentes obras. Resalta lo que tiene que ver con Odebrecht. Eso se han hecho las denuncias, se han hecho denuncias públicas, se han hecho
expedientes desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional se han llevado hasta los niveles de la Fiscalía y de las instancias internacionales. Más bien en las instancias internacionales han prosperado muchas de estas denuncias. En cuanto a la detención de varios funcionarios del gobierno nacional involucrados en presuntos delitos de corrupción, el dirigente político expresó lo siguiente. Porque no se trata de estos 5.000 millones de dólares, esto es una ñapita con respecto a lo que ha pasado. Porque recordemos que solamente voceros del propio gobierno, cuando salieron, dijeron que se habían perdido alrededor de 300 mil millones de dólares. Y por supuesto, esto está afectando el desarrollo del país, ha afectado lo que tiene que ver con las demandas que han hecho los trabajadores de educación, los trabajadores de la salud, que están pidiendo, y en general los trabajadores que están pidiendo que se les aumente, que se les equilibren los sueldos y salarios. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Tras priorizar la salud, la educación y los servicios públicos, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, ofreció balance de su primer año de gestión presentando un documental en las instalaciones del Polideportivo José María Vargas. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, fue el encargado de recibir los informes de su memoria y cuenta. Con una puesta en escena marcada por la tecnología, el mandatario regional resumió 365 días de gestión en 1 hora y media de documental que agrupó las 6 dimensiones en la que fue dividido su plan de gobierno 2021-2025. Hemos presentado un balance de más de 550 obras de infraestructuras y de servicios para nuestro pueblo, innumerable presupuesto destinado para la protección social a través de los programas Estrella de Mar en lo político, con más de 17 jornadas, donde le hemos puesto el corazón para proteger a nuestro pueblo víctima de la guerra económica, donde hemos creído en el poder popular y hemos transferido más de 700.000 dólares para proyectos comunitarios, fortalecido la ODI, el sistema defensivo territorial, en lo económico generado las condiciones para la creación de la zona económica especial y atraer nuevas alianzas comerciales que han estimulado más de 800 fuentes de empleo de manera directa. La construcción de la cinta costera del oeste, así como del Hospital José Gregorio Hernández, la rehabilitación de la ciudad vacacional Los Caracas, 20 nuevos pozos de agua, la incorporación de otro servicio de diálisis en Catialamar, la compra de 5 ambulancias, otro módulo de los guardianes de la playa y 10 nuevas patrullas forman parte de los planes para este 2023. La salud siempre va a ser mi prioridad en todos los años que tenga de gestión. La salud, lo que tiene que ver con la educación, la seguridad y los servicios públicos, en ese orden. Pero para eso tengo que fortalecer el motor económico, para poder generar la riqueza y cómo redistribuirla en estas áreas. Nosotros reparamos ya todos los CDI, todos los SRI, 14 obras en el Seguro Social, en el periférico. Ahora vamos por más, vamos por nuevos servicios de diálisis en Catialamar, servicio de odontología y de quimioterapia en el seguro. Vamos a seguir rehabilitando la maternidad, lo que es también el Hospital Martín Vega, Niños del Mar y sobre todo la sanidad ahora por dentro, que ya recuperamos la fachada. Unas 5.000 personas asistieron a la actividad donde también pudieron disfrutar de la presentación del cantante Luis Silva para cerrar el evento. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Y en Cojedes, el alcalde de San Carlos presentó ante la Cámara Municipal su balance de gestión del año 2022. El mandatario local recalcó que con tan solo el 10% de los recursos administrados por el gobierno anterior realizaron trabajos importantes como las mejoras de los servicios públicos. Estamos demostrando en la Plaza Bolívar, ante la comunidad, el poder popular, ante la ciudadanía, las cuentas de cada uno de los céntimos que gastamos e invertimos para el progreso de San Carlos. En obras y proyectos nosotros vamos este año a dedicarnos otra vez de nuevo a la ampliación, limpieza de todos los canales de drenaje, porque tenemos previsto que va a haber lluvias importantes. Los servicios públicos van a mejorar totalmente porque ya con la experiencia del año anterior ya hemos puesto en práctica un plan que ya la gente lo está así percibiendo y nos está reconociendo que tenemos los mejores servicios de la región central del país. Y yo estoy verdaderamente agradado que con muy pocos recursos de los cuales ha dispuesto la alcaldía de San Carlos, ya está convirtiendo a esta ciudad en una ciudad libre de basura y en una ciudad libre de agua servida. Resaltaron además importantes logros para la ciudad,
tales como la rehabilitación y la recuperación de parques y espacios públicos, atenciones sociales, limpieza de drenajes de canales y alcantarillas, entre otros. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 6 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. Los 6 contagios se reportaron en el estado Miranda, 3 de ellos en el municipio Simón Bolívar, 2 en el municipio Guaycaipuro y 1 en el municipio Andrés Bello. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 552.273 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 284 se encuentran aún activos. En esta última jornada no se registraron decesos, por lo que la cifra se mantiene en 5.854. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. Y en información de última hora, en este momento se registra un incendio en una edificación ubicada en Horizonte, Boleita Norte, aquí en la Gran Caracas. Hasta el momento se desconocen las causas de las llamas. Efectivos bomberiles estarían llegando al lugar en este momento. Y con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, removidos de sus cargos 8 generales de Perú por presunta represión. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde un tiroteo en medio de una fiesta en una zona popular de Barranquilla dejó al menos 5 personas fallecidas y otras 14 heridas. Las autoridades presumen que el ataque se debería a un conflicto entre bandas criminales dedicadas al narcotráfico. La policía de Barranquilla ofreció una recompensa de 50 millones de pesos, equivalentes a más de $10.000, por información que sirva para encontrar y capturar a los responsables. Nos vamos a Ecuador. Allí al menos 5 periodistas recibieron sobres con pendrives explosivos. 3 de ellos llegaron hasta las salas de redacción, mientras que los otros 2 fueron interceptados a tiempo. La alerta se encendió cuando la cadena privada Ecuavisa informó que uno de sus periodistas recibió un sobre con un pendrive que al insertarlo en la computadora estalló. El ministro de Interior ecuatoriano, Juan Zapata, indicó que estos ataques son un intento claro de querer silenciar a los periodistas de la nación. Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación por el delito de terrorismo, afirmando que ya han recolectado diversas pruebas de los diferentes medios de comunicación donde llegaron las memorias portátiles. Las autoridades de Perú removieron de sus cargos al menos a 8 generales de la Policía Nacional por estar presuntamente vinculados a la represión violenta de las manifestaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La medida fue firmada por la presidenta y el ministro de Interior, Vicente Romero. Medios locales aseguran que los funcionarios utilizaron armas largas o de largo alcance para reprimir las protestas, donde casi medio centenar de civiles perdió la vida. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. Japón dejó en el terreno a México 6-5 y avanzó a la final del Clásico Mundial de Béisbol, donde se enfrentará a Estados Unidos. Japón completó una épica remontada para avanzar a la final soñada frente al campeón defensor del torneo. Munetaka Murakami fue el héroe de la noche al conectar un doble de 2 carreras que selló el triunfo nipón en un encuentro en el que México no se la puso fácil y estuvo en ventaja durante gran parte del juego. Ahora japoneses y norteamericanos se medirán hoy a partir de las 7 de la noche en un encuentro que disfrutará por la señal de Televen. Hablamos ahora de fútbol. El capitán de la selección argentina, el astro Lionel Messi, llegó a Buenos Aires para sumarse a la concentración albiceleste para los 2 partidos amistosos ante Panamá y Curazao. Tras la eliminación del Paris Saint-Germain de la Liga de Campeones de Europa en octavos de final, Messi se prepara ahora para lo que será el reencuentro con su selección nacional después del Mundial, este 23 de marzo en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista al diputado Juan Carlos Palencia, miembro de la Comisión de Integración y Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Vamos a conversar con Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional, además integrante de la Comisión de Integración y Asuntos Fronterizos, porque es bien importante, ¿no?, hacer una especie de repaso de las cosas, qué es lo que ha ocurrido con esta reapertura del vínculo diplomático, del vínculo comercial con el vecino país, con Colombia. Y bueno, ¿cuáles son las primeras conclusiones que surgen? Cuando hemos conversado acá con representantes del sector empresarial, si bien se pondera el que se haya llegado a algunos acuerdos, hay quienes piensan también que hay una desigualdad, que hay un desequilibrio al final de cuentas entre la posibilidad de potenciar ese comercio entre Colombia y Venezuela y lo que comienza a observarse. Y me gustaría que Juan Carlos pues, nos diera algunos elementos y también tener su percepción de lo que ha venido pues hasta ahora conociéndose. Juan Carlos, y bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días, Venezuela, muy buenos días, Táchira, muy buenos días a la gente de la frontera colombo-venezolana. Bueno, sí, Carlos, en los 172 días que se aperturó, se restablecieron nuevamente las relaciones diplomáticas y consulares, digamos 172 días hasta el día de hoy, vemos que ha sido totalmente positivo la apertura de la frontera, sí, pero con un desbalance, como usted lo decía, a favor de Colombia. Claramente vemos que ha habido un intercambio de 50 millones de dólares, han pasado 2.139 gandolas y han de alguna otra manera, con la proyección de que la meta del 2023 sea de 1.000 millones de dólares de intercambio, y el sueño que tenemos es como antes que se cerrara la frontera, la balanza comercial que se tenía de 8.000 millones de dólares. Que esto trajo como... Pero será un proceso largo. Largo. Para retornar a lo que era el intercambio comercial. Sí, claro, precisamente lo que se quiere es que se restablezca nuevamente esa confianza que existía entre Colombia y Venezuela, porque se perdió la confianza. Fue totalmente nefasto este cierre de frontera y esperamos que nunca más se vuelva a cerrar, porque este cierre de frontera significó la quiebra de 5.000 empresas en el Parque Industrial de San Antonio y Ureña. Nos trajo de alguna otra manera que se quebrara todas esas microempresas y la pérdida de 20.000 empleos directos e indirectos, que nos daba el calificativo de ser la frontera más activa de América Latina. Ahora, Juan Carlos, comienzan a darse estos pasos, lo mencionaba al inicio, tú lo mencionabas también, bueno, se han firmado los primeros acuerdos bilaterales en el área comercial para tratar otra vez de darle impulso y darle aliento, pero como también lo señalabas, el desequilibrio es muy evidente. Venezuela no tiene un parque industrial en este momento para poder competir, para poder llevar productos. Son muy pocos, ¿verdad? Un sector industrial alicaído, frágil, un sector agrícola, pues en una condición deplorable en muchos casos. ¿Cómo podemos competir? Lo que vamos es a recibir seguramente muchísimos más productos de lo que ya recibimos de Colombia y nosotros muy poco hacia allá. Sí, bueno, principalmente Colombia se preparó. El tema de los aranceles, eso se dice que va a revisarse, que se le va a hacer un seguimiento, pero, o sea, no puedes colocar, ¿verdad?, porque es desleal y no es competitivo el mismo arancel para Colombia que el mismo arancel para Venezuela. Totalmente de acuerdo con usted, Carlos. Precisamente Colombia se preparó para esta apertura de frontera, para este restablecimiento de relaciones económicas y que se reactivara el comercio binacional. Vemos que la parte de la flota de carga, de lo que es el transporte de carga, en Venezuela se encuentra totalmente desvalijado, se encuentra totalmente desmovilizado, primero que nada. Las empresas que están en ruinas y la infraestructura es muy mala. Vemos que Colombia, del lado colombiano, se prepararon para esta apertura de frontera y están invadiendo de alguna otra manera el mercado venezolano con productos colombianos como tal. Esto es así entonces que nosotros estamos generando una política de cero arancel para que nuestros empresarios puedan competir, para que nuestros empresarios se estimulen. Y nuevamente decirle también al gobierno nacional de que se acceda al crédito financiero.
Claro, porque eso es importante lo que señalas. Si tú no le das financiamiento al sector industrial o al sector agrícola venezolano, tú muy poco vas a hacer, no vas a poder competir nunca. Claro, sabemos que la empresa colombiana tiene asistencia del gobierno, tiene asistencia, tiene acceso a la banca como tal, y así lo veíamos con los productos. En días pasados nos reuníamos con la gente. Un Estado económicamente sólido en términos generales, con sus deficiencias también, pero es... La pregunta que surge, ¿es el Estado venezolano sólido para financiar y darle aliento a sus industriales o productores del campo? Parece que no. Sí, precisamente nosotros estamos trabajando para que sea así, darle un apoyo, darle un andamiaje jurídico y estructural a nuestros empresarios venezolanos, a los empresarios que no se fueron, que siguen creyendo en Venezuela, que siguen creyendo en la frontera y que de alguna otra manera van a entrar nuevamente en lo que es este comercio binacional en esta nueva etapa. ¿Qué iniciativas deben tomarse a tu juicio, ¿no? Ya mencionaste algunas, pero esto es mucho más complejo, ¿no? ¿Qué debe hacerse? Sí, bueno, primero que nada, generar la confianza. Darle la confianza a nuestros queridos empresarios, que el gobierno también se gane la confianza de querer nuevamente invertir en Venezuela. Darle un andamiaje jurídico para que se blinde este comercio binacional. También ser congruente con lo que se dice, con lo que se hace. ¿Y por qué digo esto, Carlos? Porque vemos que en este momento se está hablando de cero arancel, pero vemos que el Consejo Legislativo del Estado Táchira promulgó una ley de tributos, de sistema de tributos, y donde... O sea, para, digamos, reforzar ya la carga impositiva que ya tiene un sector industrial que está alicaído y está... Fue aprobada, y el tributo más nefasto y polémico es que los tachirenses y venezolanos que querramos salir por el puente internacional, Simón Bolívar, Francisco Pablo Santander y el nuevo, Atanasio Girardot, bueno, Atanasio Girardot, que era tiendita. Nosotros le decimos tienditas, sí, pues esa es la costumbre. Tienen que pagar un tributo de salida, y el colombiano que venga y luego quiera salir tiene que pagar el mismo tributo. Esto va a desestimular lo que es la movilidad humana, va a desestimular la inversión, va a desestimular el comercio binacional. Por eso que queremos que sea congruente con lo que se dice, con lo que se hace. O sea, este tipo de cargas, este tipo de tributos, este tipo de impuestos no pueden seguir. Vamos a hacer una pausa, Juan Carlos. Vamos a retornar enseguida para seguir conversando de estos temas de integración. Estamos con Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Integración y Asuntos Fronterizos. Seguimos conversando con Juan Carlos Palencia. Por cierto, quería preguntarte, Juan Carlos, recién el gobernador Freddy Barrada dijo que los 3 puentes no pueden estar abiertos 24 horas. Explícanos un poquito por qué. O sea, ¿por qué el gobernador habló de ello? Bueno, primero que nada, Juan Carlos Palencia siempre ha apostado a la integración total, sin obstáculos y sin barreras. Como diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Frontera, apoyamos la iniciativa del gobierno colombiano, que fue el que nos dio la propuesta, que los puentes tienen que estar abiertos 24 horas, como era antes del 19 de agosto del 2015, el día que se cerró la frontera, equivocadamente, porque lo que ha traído es pérdida y quiebra para la frontera. Pero seguimos... que queremos decirle que nosotros apostamos a que esté abierta totalmente la frontera, las 24 horas, y apoyamos la iniciativa del gobierno de Colombia como tal, y estamos preparados para esto, más allá de la opinión que haya dado el gobernador del estado Táchira. Porque por razones de inseguridad. Freddy Bernal, él alegaba algunas razones de seguridad, ciertamente en la frontera, a lo largo y ancho de los 2019 kilómetros, durante estos 7 años, fue invadida, allí se hospedaron grupos de derecha, izquierda irregulares y también bandas criminales. Pero bueno, ya están restablecidas las relaciones económicas, sociales, y ya está restablecida la cooperación que debe existir de seguridad. Ya hay comunicación entre el ejército colombiano y el ejército venezolano, la Guardia Nacional, la Policía Nacional Colombiana. Ya hay una comunicación fluida. Yo siento que tenemos que sacar el reducto que queda de los grupos irregulares que están hospedados en la frontera y estas bandas criminales que lo que traen eso sobra al pueblo del Táchira y al pueblo fronterizo. Ahora, retomando el tema comercial que desarrollábamos, Juan Carlos, en el anterior segmento, en la situación económica que existe en Venezuela frente a la de Colombia, con esta apertura de fronteras para el tachirense o cualquier persona, mujer u hombre que vive en la frontera, ¿qué es mejor? ¿Cruzar y comprar allá
o cruzar ellos y comprar aquí? No. ¿Dónde hacemos el mercado? ¿Lo hacemos en San Antonio, San Cristóbal o lo hacemos en Cúcuta? La parada, lo hacemos en Cúcuta porque los productos son mucho más económicos y hay de alguna otra manera una gran variedad. Hay una gran variedad y hay una competencia. Es como en el sur, acá es el mercado Maicao. Por supuesto. Allá normalmente cada 8 días, cada 15 días, y ahorita que ya podemos pasar los vehículos, ya se baja cada 8 días a hacer mercado, porque se ve una gran variedad y hay una competencia de precios. Entonces, lo que somos los tachirenses y la gente de frontera y los estados fronterizos van a comprar bienes y servicios a Cúcuta y a las principales ciudades del departamento Norte de Santander. Ahora, hablemos un poco de la producción también. Esto tiene que ver con integración y asuntos fronterizos. Esa producción que viene de los Andes en general, que viene del Táchira, que viene de Mérida o que viene de Trujillo, en ese sentido, hacia las diferentes capitales, hacen un esfuerzo, pero bien destacado y bien significativo. Hay que ver lo que le ponen los productores, ¿verdad? Ya que no pueden vender todavía de la mejor manera hacia Colombia, lo pueden hacer hacia el resto del país. No quiero. Es que pero hay una queja permanente, esas alcabalas en el camino, van dejando en el camino, según se dice. Una cesta. Bueno, primero que nada, mi reconocimiento, mi aplauso desde la Comisión de Frontera a nuestros queridos productores. Nuestros queridos productores agropecuarios, a nuestros queridos ferieros, los llamamos los ferieros, que salen del Cobre, de La Grita, de Mucuchíes, de Tobar, de Sea. Mi reconocimiento porque siguen creyendo en Venezuela, siguen creyendo en el país y siguen trabajando. Y la producción la hacen a pulmón propio, porque no reciben ninguna asistencia al Estado, no tienen acceso a ningún crédito bancario. En cambio, Colombia tiene productos subsidiados, tiene acceso a créditos bancarios. Pero precisamente hay una situación que ellos nos lo manifestaban a través de los municipios fronterizos, Herrán, Regombalia, del norte de Santander, y pasan a Delicias, pasan el contrabando de la papa, cebolla y otras hortalizas. Una competencia desleal. Desleal, y lo hacen, después que están en Delicias, algunos funcionarios corruptos del Ministerio de Agricultura lo hacen ver como producción nacional. Y cuando llegan nuestros productores de La Grita y de Bocuchíes con la papa, por ejemplo, para poner un ejemplo, aquí a Coche, llegan con los productos y tienen un precio en el mercado del bulto de papa en $18 y después llega la papa colombiana como tal, la dejan en $12, $13. Una competencia desleal, porque los costos de producción están por encima. Sí, ahora algo debe hacerse, ¿no? Decíamos antes que estos procesos y estos acuerdos... Debemos proteger a nuestros queridos productores, a los que han creído en el país, por eso mi solidaridad. Y aparte de lo que usted decía, ahí alrededor, me decía un amigo feriero, que hay 137 alcabalas desde que sale de La Grita hasta que llega aquí a Caracas. Y eso es... Y cada uno le dice que tiene que dejar una cesta, unos kilos, que porque los cuarteles están desasistidos. Así se lo hacen saber. Yo repudio esta práctica, esta matraca, de verdad. Mi solidaridad con los ferieros. Estos hombres y mujeres que se levantan muy temprano y traen hortalizas, traen legumbres para la zona central de Venezuela. De verdad que mi solidaridad, y nosotros estamos abriendo una investigación de la Comisión de Frontera para que se le quite esta matraca, que no tienen que estar dejando cesta en ningún tipo de alcabala. No, y eso del contrabando que mencionaba, que también es tremendo, ¿no? Terrible. Contra el productor nacional. Y lo más preocupante es que estos productos que pasan por contrabando, y nos dicen que le pagan un impuesto a los grupos irregulares que controlan la zona, y lo más preocupante es que pasan sin ningún tipo de medida fitosanitaria. Vale decir que el INVIMAS, que es el que se encarga ya de certificar el producto sanitario de las legumbres y de las hortalizas, no tiene ningún tipo de permiso. Puede pasar por ahí cualquier cosa. Cualquier cosa y en cualquier estado. Sí. Ahora fíjate, esto tiene que ver con lo que ya tocamos de alguna manera antes. Estos convenios, por lo pronto, que se han realizado y que se han firmado recién, tienen que revisarse, ¿no? Cada cierto tiempo. Eso puede dar una medida de cuáles son los errores y cómo pueden corregirse.
Ciertamente. ¿Y cómo participa, por ejemplo, la Asamblea Nacional en todo esto? Porque no se trata nada más de gobiernos. Sí, ciertamente aquí tiene que hacer los actores principales de frontera, hay que estarlos revisando, evaluar qué ha pasado durante estos 172 días de apertura de frontera, cómo equiparar o equilibrar la participación del empresariado venezolano para que no se vea en desventaja con el empresario colombiano. Nosotros apostamos a que esto se equilibre, nosotros apostamos a que se dé la armonía, a que se estimule la producción nacional y que se proteja a nuestros queridos empresarios. Aprovecho la ocasión, eres miembro de la Comisión de Integración y Asuntos Fronterizos. Está el tema por allí pendiente, ¿verdad?, con Guyana. La situación tensa en una relación que existe desde hace muchísimos años, hay el tema de la reclamación, etcétera, etcétera. ¿Cómo va eso y cómo se discute a nivel de la Asamblea Nacional? No, hay una comisión especial que se nombró para el tema de Guyana y bueno, y se está de alguna otra manera centralizando y generando la confianza para que Guyana es de Venezuela. Yo parto de este principio y tenemos que defender nuestra patria. Cada centímetro de nuestra patria tenemos que estarla defendiendo. Ahora, en ese sentido, la explotación petrolera, por ejemplo, en el mar continental, que está en disputa también alrededor del territorio de la Guayana Esequiba, sigue la actividad petrolera, sigue la explotación. Sí, hay muchas aristas, allí hay muchas aristas, muchas circunstancias. Se han entregado concesiones en el propio territorio de Guayana Esequiba. Hay muchas aristas que este tema de la zona de reclamación de Guyana trae consigo y esta comisión lo está abordando para luego presentar un informe final a la plenaria y de alguna otra manera se puedan tomar decisiones. ¿Tú no crees que el Estado venezolano, si hacemos un poco la recapitulación histórica, ha sido, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en determinados momentos, ha sido débil, ha sido frágil frente a ese tema de la reclamación? Sí, claro, por supuesto, hay que reconocerlo plenamente. El tema de Guyana ha sido solamente un tema de vocería política, un tema de patriotismo. Guyana es de Venezuela, pero más allá no se está haciendo nada. Tenemos que ser congruentes con lo que se dice, con lo que se hace. Bueno, vamos a ver, porque hay pendiente una decisión de la Corte Internacional de Justicia que puede ser definitiva en este sentido y muchos apuntan a que será favorable el dictamen a Guyana. Bueno, yo apuesto a Venezuela. Yo apuesto a Venezuela, pero también respetamos cualquier decisión de cualquier organismo internacional. Guyana es de Venezuela y seguirá siendo de Venezuela. Juan Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, por permitir a la gente de frontera y como diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Frontera, dirigirme al país y tocar estos temas importantes para el país. Por supuesto. Bueno, amigos, amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual. Mi gente actual, qué feliz estoy de saludarlos, espero que tengan un muy buen día. Yo soy Maite García y por supuesto durante estos minutos vamos a hacer un recorrido por las noticias del entretenimiento que están en tendencia. También recuerden la interacción a través de las redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y mi cuenta @MaiteGarcía G, por allí vamos a leerlos siempre. Vamos a dar inicio de una vez a esas noticias de arte y espectáculo, contándoles que el príncipe Harry intenta ganar sin juicio caso por difamación. Los abogados del duque de Sussex pues declararon ante un tribunal londinense que el editor Associated Newspapers no tenía pues ninguna defensa viable frente a su demanda por difamación por un artículo sobre sus medidas de seguridad en un intento de ganar el caso sin un juicio. Harry, el hijo menor del rey Carlos de Inglaterra, demandó el año pasado al medio pues por un artículo publicado en su periódico Mail on Sunday en el que se afirmó que se había ofrecido a pagar la protección policial solo después de entablar un pleito legal contra el gobierno británico. El artículo afirmaba que el duque de 38 años había tratado de mantener en secreto los detalles de su pleito con el gobierno sobre su protección financiada con fondos públicos, que fue retirada después de que dejó sus funciones reales en el año 2020 y que sus asesores pues habían tratado de darle un giro positivo a la prensa. Vamos a cambiar de tema de una vez para comentarles que Sharon Stone pierde la mitad de su fortuna. Esta actriz aseguró que la mitad de su fortuna se terminó este mes de marzo, pues así lo dio a conocer en un evento contra el cáncer de mama hace unos días.
Durante su discurso en la ceremonia de recaudación de fondos del An Unforgettable Evening del Women's Cancer Research Fund, aseguró que pese a que su fortuna se perdió, no dudó en contribuir a la causa. La estrella de Bajos Instintos invitó a los asistentes a que donaran dinero a la causa a través de mensajes de texto. Aseguró que ella es neófita al utilizar este tipo de tecnología, pero sí es capaz de escribir un cheque. Por otro lado, la razón por la que Sharon Stone, de 65 años, perdió la mitad de su fortuna fue por el colapso del Silicon Valley Bank, la cual pues sacudió los mercados. Esto porque el banco perdió valor significativo en su capitalización en la bolsa. Lastimosamente, pero vamos por supuesto a seguir hablando de intérpretes para comentarles sobre Bruce Willis, que está en tendencia, y en esta oportunidad sobre cómo enfrentó los primeros síntomas de su enfermedad. El actor dio un paso al lado en la actuación en el año 2022, luego de ser diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que afecta pues directamente la comunicación. Meses después, su familia sorprendió a sus seguidores con otra lamentable noticia. La icónica estrella de Hollywood tenía demencia frontotemporal. Mucho antes de que se hiciera público el diagnóstico de Willis, ya había pues venido dando pistas de su enfermedad. Incluso el director Mike Burns, quien trabajó con él en el 2021, le dijo a Los Angeles Times que durante la filmación de la cinta él tuvo que resumir el material del actor en un día, ya que el intérprete no recordaba sus líneas, por lo que según varios testimonios, muchas veces tenían que dictarlas a través de un audífono. Y luego de este recorrido, nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculo. Recuerden seguir en sintonía de Televen, las distintas emisiones y por supuesto nuestro programa de las 9 de la mañana. Por lo pronto los dejo con mis compañeros del noticiero. Bueno, antes de finalizarles, tenemos una información. Desde esta mañana se registra un incendio en una fábrica de snacks ubicada en Horizonte, acá en el municipio Sucre del estado Miranda. Mardolay Prin con los detalles. Desde las 7 de la mañana, un voraz incendio se está desarrollando en Boleíta Norte, está afectando 2 estructuras al menos y ya las autoridades están en el sitio, principalmente los bomberos. Por eso el llamado que se realiza a vecinos y conductores es a despejar la zona para que las autoridades puedan trabajar cómodamente para apagar este incendio. Debemos decir que esto está ocurriendo en Boleíta Norte, muy cerca del barrio La Lucha, específicamente en la calle Vargas. Por supuesto, nos estaremos dirigiendo al sitio para llevarles mayores detalles. Por lo pronto, pedimos su colaboración para las autoridades. Con esta información regresamos el pase al estudio. Bien, muchas gracias, Bardolay. Bueno, ahora sí llegamos al final de la primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a dejarles nuestras cuentas en redes sociales. Comencemos con Twitter, @el_noticiero, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Y seguimos con Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal, @Canal Piso Televen en Twitter y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y como siempre, recuerden mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, nuevo uniforme. Sí, vamos ahorita a No falta todavía para diciembre. Bueno, será hasta mañana 6:05 después del himno nacional.